Advertencia: ese contenido es creado para todos los medios utilizados en este vídeo. Se utilizan con fines de entretenimiento y educación según los términos de uso justo. Todo el anime, música, imagen, novela, ilustraciones o letras, la voz es inteligencia artificial. Pertenecen a sus respectivos dueños. Capítulo 2. Su paradero. ¿Qué significa eso? El chillido de Satsuki resonó en la azotea del edificio. Sopló un fuerte viento que lo ahogó en la distancia. Lo que quedó fue un pesado silencio. Chloe supervisó cuidadosamente el tratamiento del inconsciente Charles mientras se esforzaba por escuchar. Moroha también miró fijamente a Sixin, sin decir nada. Entonces, me llevará mucho tiempo explicarlo, ¿me escucharías? El delegado de la división china dijo descaradamente con esa misma sonrisa suya. Eso es obvio, ¿no? Satsuki gritó con ira, indignada. Corrió al lado de Moroha eludiendo a Sixin y Moroha la atrapó en sus brazos. Sixin, que se interpuso en el camino de Moroha no hace mucho, no detuvo la acción de Satsuki. Moroha lo enfrentó con Satsuki y dijo sin tanto entusiasmo. Dinos. Entiendo. Sixin se dobló por la cintura con una actitud hipócrita de cortesía y golpeó su puño derecho contra la palma izquierda frente a su pecho. Este fue un saludo al estilo chino llamado Kyosu. Comenzó a explicar, su forma de hablar era cortés al menos. Nadie sabe la verdad sobre los Metaphysicals que de repente comenzaron a aparecer en la Tierra hace 6 años, o cómo nacen, de dónde vienen o cuál es su propósito. Pero he construido una hipótesis. La verdad es que los Metaphysicals son monstruos creados por las artes ancestrales de alguien, lo que significa que hay una mente maestra que los controla, ¿verdad? ¿Entiendes muy rápido? Estoy muy agradecido. Cuando Moroha se hizo cargo de la explicación, Sixin se inclinó profundamente por la cintura con una actitud hipócrita de cortesía nuevamente. Tu fundamento es. Aimura-sama, ¿alguna vez has sentido que es extraño? En esta vasta tierra, los Metaphysicals solo han aparecido en 6 países: China, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Rusia. No aparecen en países vecinos inmediatos como Alemania o Ucrania. Las fronteras nacionales son solo pequeños nudos establecidos por humanos, ¿no es así? Los Metaphysicals las obedecen fielmente. ¿No sientes la fuerte arbitrariedad de los humanos? No es que no te entienda, pero como base no es débil. Tal vez. No se puede evitar si se ridiculiza como absurda o como una teoría de conspiración. Usualmente me lo guardo para mí también. Bueno, el caballero blanco, Sir Edward, puede haber llegado a pensar lo mismo. Él. Sí. Esa persona es sorprendentemente astuta, no muestra sus verdaderos colores. Esa fue una historia bastante interesante, aparte de si realmente creería las palabras de Sixin o no. ¿Y qué pasa si suponemos que el área de aparición de los Metaphysicals está determinada por los cálculos de alguien, porque estos 6 países? Continuaré con mi deducción. Desde que comenzaron a aparecer, nosotros, la Organización del Caballero Blanco, nos hemos establecido como una organización dirigida por la ONU a una velocidad aterradora. Además, hemos podido mostrar nuestros deberes bajo el velo del secreto a pesar de recibir la ayuda de cada país. ¿Pero por qué? Ha ido tan bien así. Como país, estarías desesperado si te ataca un Metaphysical, ¿no? En todo caso, no significa nada para un país que no es atacado. Y en primer lugar, la ONU es una organización que rara vez no es un monolito y su toma de decisiones es terriblemente lenta. Si Estados Unidos dice, solucionemos el conflicto del Medio Oriente, Rusia se encontrará en un estado en el que interrumpirá de inmediato. Escuchó la larga y rotunda charla de Sixin. Sin embargo, sin que su interés llegara a su fin, Moroha continuó respondiendo. En resumen, debido a que todas las naciones miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU son las afectadas, su breve historia fue reunida por él. ¿Es eso lo que quieres decir? ¿Qué discernimiento tienes? Estoy muy agradecido. Sixin inclinó su cabeza ligera y realizó un kyosu. Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China,
Todos ellos eran los llamados países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Las 5 superpotencias con las voces más influyentes del mundo. Espera, ¿y qué? ¿Estás diciendo que la mente maestra quería lanzar la organización del Caballero Blanco sin problemas y solo las mismas 6 naciones para ser atacadas por los Metaphysicals? Satsuki se metió en la conversación, levantando las manos como si ya no pudiera controlarse. Podemos decir que una hipótesis como esa todavía es válida, señorita. Los Metaphysicals solo atacan ciudades y personas, no roban particularmente dinero o bienes. Entonces, cuando se desata un Metaphysical, ¿quién es el que se dice que sacará el mayor provecho de él? A la organización del Caballero Blanco se nos ha otorgado un lugar con un papel activo y expandimos nuestro poder político todos los días, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo con eso. Nos calificas como héroes de nuestra propia obra. Chloe frunció el ceño como si fuera imperdonable. Pero, una hipótesis como esa sigue siendo válida. Sixin simplemente lo defendió ligeramente. Chloe levantó aún más la esquina de sus ojos, pero Moroja ya no le prestó atención. De hecho, pensaba en todas y cada una de las actitudes y formas de hablar del hombre con el que estaba irritado porque se dio cuenta considerablemente de él. Si tu hipótesis es correcta, hay algo que no puedo entender. ¿Qué sería eso, Aimura-sama? Sixin aceptó la pregunta mientras sonreía. Japón no es una nación miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Así es. Más bien, su voz influyente en la comunidad internacional es pequeña. Si es así, ¿por qué la mente maestra arrastró especialmente a Japón en su trama? Si asumimos que hubo un incentivo para que la mente maestra quisiera establecer la división japonesa de la Organización del Caballero Blanco a toda costa, entonces eso tendría sentido, ¿no? Por eso apuntaste a un japonés. Sí. He estado utilizando subordinados en los que puedo confiar para realizar investigaciones secretas y monitorear a los saviors prominentes de la división japonesa durante años. Pero no tengo pruebas concluyentes. Todo el mundo parece sospechoso, pero nadie parece ser el autor intelectual. Cuando no se podía hacer nada y se pensaba hacerlo pacientemente, el nombre de Aimura-sama reverberó entre nosotros. Sixin cerró los ojos y dobló la espalda. Bueno, parecía que los tenía cerrados desde el principio, y creó una presencia como si pensara en algo. Este año fue extraño. Que aparezca un Dreadnought ya es raro, y sin embargo apareció un tipo de 9 cabezas, otro que era absolutamente necesario para crear una nueva categoría llamada Fortaleza apareció y en menos de un mes apareció otro Dreadnought en Rusia, por lo que se llega al día de hoy, el día en que un Metaphysical de tipo humano terminó apareciendo. Anormal, no es así. Esta es realmente una situación sin precedentes. Esto no es más que una calamidad para la organización del Caballero Blanco. Sixin hizo una pausa breve. Se dio la vuelta y miró la cara de cada persona en este lugar como si se estuviera dando aires. Atrajo la atención de todos y declaró con satisfacción. Pero Aimura-sama ha obtenido ganancias cada vez. Moroja de repente no pudo refutar. No lo pensó porque no sabía que estaba obteniendo ganancias de esto, pero ahora que lo dijo, esto parecía ser muy cierto. Esa es una falsa acusación. Por otro lado, Satsuki gritó con ira como si fuera incapaz de soportarlo. Además, Sixin señaló con calma. Jovencita, por favor piénsalo abiertamente. Sin saber por qué, un tipo de múltiples cabezas sin precedentes aparece justo cerca de la Academia Akane. Moroja, quien lo mató, pudo ganar fama fácilmente. Sin saber por qué, un Fortaleza apareció en el destino de Moroja durante la conferencia de los Six Heads que discutían el rango de Moroja. Moroja, quien lo mató, fue reconocido como un rango S. Sin saber por qué, cuando Moroja fue a Rusia, apareció un Dreadnought durante su disputa con la Emperatriz del Rayo. Moroja, quien lo mató, pudo ganarse la confianza de la facción moderada para oponerse a la Emperatriz del Rayo. ¿No es esto demasiado conveniente para Aimura-sama? ¿No estás pensando que mis palabras son demasiado buenas para ser verdad y que van demasiado lejos, verdad? Sí. Suceden cosas sencillas en rápida sucesión, decir, no dudo de ellas, es bastante parecido a una falsa acusación,
¿no te parece? Eso es, pero ¿qué pasa con el tipo humano justo ahora? Moroha se benefició de eso. La pelea con Charles-Sama terminó siendo una pelea terriblemente dura, me equivoco, y lo llamaste como un refuerzo. Sin embargo, justo antes de que llegara el tipo humano, las posibilidades de ganar se invirtieron repentinamente, por lo que necesitaba una pose en la que intentara luchar con el desarrollo. Yuach, de todos modos, no hay forma de que Moroha sea la mente maestra. Yo sé eso. Puede que no lo sepas, pero yo era la hermana menor de Moroha en nuestra vida anterior. Te lo garantizo. Dejando a un lado lo útil que es esa garantía, demos deliberadamente mérito y consideración al punto de la joven, ¿de acuerdo? Ahora, porque Aimura-sama tiene dos vidas anteriores. Estaba la joven hermana de Aimura-sama en las dos. La joven realmente sabe todo sobre Aimura-sama. Satsuki abrió mucho los ojos, perdiéndose por las palabras. Sus delgados hombros temblaron. Debido a que sintió que Sixin se burló de ella con no hay forma de que alguien como tú pueda entender a Moroha, eso fue un shock para ella, y también irritante. Satsuki bajó la cabeza e hizo temblar su cuerpo para soportarlo. Moroha le puso la mano en la cabeza. Luego le dijo a Sixin con voz apagada. Dices que tienes sospechas, así que escucharé tu punto. No tengo sombra ni nada de eso, así que no voy a escapar ni a esconderme. No voy a hacer nada desagradable. Pero no soy lo suficientemente adulto como para guardar silencio mientras eres cruel con Satsuki, ¿sabes? Él puso su pie derecho hacia adelante y entró en una postura similar a cuando sostenía una espada. He sido muy descortés. Mis palabras fueron demasiado lejos, me disculpo por eso. Sixin saltó hacia atrás, se rindió por completo y se escapó hasta que estuvo fuera del alcance de la espada de Moroha, luego hizo un kyosu. A primera vista, era un tipo astuto con una actitud aparentemente débil. Moroha lo miró con ojos brillantes y agudos mientras acariciaba la cabeza de Satsuki que se aferraba a él. Sixin continuó hablando con su cabeza aún inclinada. Solo quiero que tengas en cuenta que también estoy desesperado. No tengo intención de fijar cargos falsos en Aimura-sama, ya que te he investigado a fondo. Después de la conferencia de los Six Heads en agosto, dejé que mis subordinados te vigilaran todo el tiempo, y después de tu regreso triunfal de Rusia, mis sospechas se intensificaron, así que decidí mirarte por mí mismo de esta manera. Aimura-sama no solo es el primer dual reencarnator en la historia, sino que también ha mostrado un origen, uno tras otro. Nunca sería extraño incluso si crearas metaphysicals además de eso y te guardases el método secreto para controlarlos. Esa es una falsa acusación, ¿no? La aferrada Satsuki solo giró su cuello hacia Sixin y lo amenazó como un perro gruñendo mientras acumulaba lágrimas en el rabillo de sus ojos. Investigaste absoluta y exhaustivamente a Moroha, lo has visto todo este tiempo. Basta de bromas. Si eso es cierto, ¿qué estabas viendo? Moroha es una persona increíblemente desinteresada, lo entenderías si lo vieras por un minuto. Si realmente fuera una persona ambiciosa, habría participado en la conferencia de los Six Heads hace mucho tiempo y habría impulsado demandas como construir una división Aimura o una división Akain con su verdadera fuerza. ¿Por qué vas tan lejos, Satsuki? ¿Por qué no te refrescas un poco la cabeza? Estaba feliz de que ella lo defendiera ansiosamente y viera bien cómo era de forma rutinaria, pero si se sentía halagado demasiado, su cuerpo sentiría picazón. No lo haré, tengo muchas más cosas que decir, todavía no estoy satisfecha. Sin embargo, Satsuki no se compuso en absoluto, Moroha tenía el sudor frío suspendido de su frente. ¿Por qué estaba tan preocupada por? Hay una razón para eso, Ranjou-san. De repente se escuchó una voz desconocida. La charla de Sixin Dono ha decidido arbitraria y excesivamente a Aimura-kun como la mente maestra. Parecían estar escondidos en la sombra de las escaleras que conducían al fondo. Al mirarlos, una mujer de unos 20 años apareció en la azotea. Una mujer hermosa con un aura tranquila, pero su espíritu inquebrantable que no podía ocultarse parecía materializarse en sus cejas. Llevaba un uniforme de combate suministrado por la división japonesa, por lo que no parecía ser una subordinada de Sixin, pero ¿quién era ella?
La mujer presentó su etiqueta de identificación al sospechoso Moroja y compañía. Soy Takanashi Kyoko, la primer secretaria y asistente del jefe de la división japonesa. Encantada de conocerte. Ella dio su nombre con una voz mayormente llena de confianza en sí misma. Moroja le preguntó a Satsuki en sus brazos en voz baja. ¿La conoces? Ella es muy famosa. Parece que es capaz como secretaria, pero he oído que es una shirogane de rango A, sirve como guardaespaldas del jefe de la división japonesa y también es una mujer talentosa que se forma en artes literarias y militares. De verdad, ¿cuál es el negocio de una persona tan famosa en un lugar como este? Esta vez le preguntó a Kyoko, y cuando ella volvió a colocar la etiqueta de identificación, en respuesta al enjuiciamiento de Sixindon, hemos decidido que la división japonesa necesita investigar a Aimura-kun una vez. Por eso llevé a Sixindono por un momento como representante. Se puso una mano en la cintura y declaró, hinchada de orgullo. Aimura-kun. Vendrás conmigo a la oficina principal de la división japonesa en Tokio. Llevaremos a cabo una investigación bajo la presencia de Sixindono. Por supuesto, todas las conversaciones se grabarán, y esta audiencia legal se anunciará oficialmente dentro de la organización del Caballero Blanco. Vendrás. No puedes, esto es tan absurdo y sin embargo estás haciendo que Moroja vaya. Satsuki respondió ante Moroja. La chica en su pecho dejó que un prane dorado se levantara lentamente desde todo su cuerpo. Moroja leyó y entendió una resolución tranquila desde el color del prane que se balanceaba frente a él. Es decir, si se lo llevaran, ella estaría absolutamente preparada para pelear. Tranquilízate, Ranjou-san. Independientemente de lo que quiera Sixindono, esto es lo que pensamos en la división japonesa. Realmente no dudamos de Aimura-kun y no tenemos la intención de hacerle nada malo. Más bien, la investigación es para aclarar su inocencia lo antes posible. Escúchame. Kyoko trató de persuadirla como si tratara con un niño que no escuchaba, pero Satsuki le hizo oídos sordos. Por otro lado, Sixin entrecerró los ojos, parecía fascinado. Jovencita, ¿eres consciente de a quién te estás volviendo hostil? Me muevo bajo el mando del jefe de la división china. Y Takanashi-sama bajo el mando de la división japonesa. Ir en contra de nuestras palabras es lo mismo que rebelarse contra la organización del Caballero Blanco. Con eso en mente, sigues diciendo que no debemos llevar a Aimura-sama. Emitió una amenaza aterradora con un tono de voz cortés. Los enemigos de Moroja son mis enemigos. Pero Satsuki no vaciló en absoluto. Es inútil. Cálmate, Moroja abrazó su delgado cuerpo por detrás y la detuvo. Pero me alegra que estés preocupada por mí. Sin embargo, Moroja contuvo la lengua por un momento. Un recuerdo desagradable salió lentamente desde el fondo de su mente. El sueño que tuvo el otro día. Un sueño loco y desconsolado en el que Flaga y Sarasa estaban solos y se convirtieron en enemigos del mundo. Le dolía la cabeza. Algo parecido a una chispa seguía parpadeando. Después de eso, dijo Moroja cerca del oído de Satsuki. Siendo solo nosotros mismos, teniendo al resto del mundo como nuestros enemigos, dejemos de hacerlo. Tenemos que aprender de las malas experiencias. Si no, nada cambiará. Las palabras parecían desbordarse arbitrariamente del núcleo de su alma. A pesar de esto, esas palabras ciertamente sintieron que un torrente de emociones las estaba llenando. Moroja le dijo como si las exprimiera. ¿Por qué sentimos que queremos estar con alguien? ¿Para qué? Solo estar juntos está bien, no importa lo infelices que seamos. Eso no es todo, ¿verdad? No hay forma de que sea así. Tenemos que ser felices, eso puede ser algo demasiado común, pero ese era el mayor deseo de Moroja. Entendido. El prane de Satsuki que estaba en sus brazos desapareció. Él acarició suavemente la cabeza de tal, hermana menor. Moroja levantó los ojos y se giró hacia Sixin y Kyoko. Entonces, vendrás, Aimura-kun. Si tuviera que descontrolarme aquí, sería molesto porque sería como admitir que soy culpable. Quiero ir contigo. También eres un savior, así que sé razonable. De acuerdo, Ranjou-san,
¿no crees que tu misión es estudiar diligentemente en la Academia Akane? Pero. Te pido lo mismo. Regresa con Shizuno y los demás. Hizo que Satsuki se calmara, quien quería sacudir su cuello de izquierda a derecha. Esto no significaba que Moroha confiara completamente en ellos. En esta situación, simplemente los acompañaría porque no había otra opción. En primer lugar, no podía permitirse que Satsuki fuera con él a un lugar tan sombrío. Moroha miró fijamente a Satsuki mientras asentía profundamente a pesar de quejarse con un él le acarició la cabeza otra vez. Mientras tanto, Chloe, quien había estado observando en silencio, intervino por primera vez. ¿Puede informarnos de los resultados de la investigación? Me imagino que no excluirá a Francia, ¿verdad? En cuanto a ustedes, consideramos hacerles asumir la responsabilidad de actuar violentamente en nuestro país en una fecha posterior. Dejando eso de lado, prometo que también les informaremos. Kyoko prometió con firmeza y Chloe estuvo de acuerdo. Entonces, cuando Sixin estaba a punto de hacer un kyousu hacia todos los presentes, vayamos inmediatamente al lugar donde se terminará la historia. Él sonrió y sacó algo de las esposas. Un delgado dispositivo de oro en forma de anillo, probablemente una pulsera. Si bien había una diferencia entre un gakukan y un brazalete, esto se parecía mucho al kinkoji que llevaba Sambucon. No era solo un accesorio. Estaba revestido de una aura misteriosa y extraordinaria. De ninguna manera, eso es. Chloe lo miró maravillada. ¿Qué es eso? Satsuki lo miró con los ojos llenos de sospecha tal como lo hacía Lesia. Mientras Sixin lo sostenía en alto como si se estuviera dando aires, este es un tesoro único en el mundo prestado por Su. Cuando se pone en un brazo, todo el prane y el maná son sellados, y su usuario no puede quitarlos. ¿Vas a poner eso en mí? Soy un cobarde. Me siento incómodo de ser atacado por ti mientras te llevo allí. Sixin habló con franqueza sin sentirse avergonzado. Un tono de broma que vino con seriedad y no tanta broma. Cuando Moroha se afligió y recibió el brazalete, dije que no voy a descontrolarme, no. Sin miedo, se lo puso en el brazo derecho. Intentó usar mana y prane como prueba, pero realmente no surgieron. Se sintió un poco nostálgico, recordó el momento en que aún no sabía nada, antes de inscribirse en la academia. Bueno, hasta luego. Le dijo algunas palabras a Satsuki. Satsuki no pudo responder como si estuviera distraída. Se giró hacia la cara de la chica indefensa como si ella fuera la que estaba pasando por eso. Toma. Gracias. Moroha tomó la mano de la chica y le confió a su compañera Saratiga, que dejó que se manifestara desde la etiqueta de identificación de Satsuki con ella. Finalmente, el foco de los ojos de Satsuki se estabilizó. Sí. Absolutamente vuelve, y rápido, de acuerdo. Ella asintió repetidamente mientras limpiaba la esquina exterior de los ojos. Obviamente. Lo prometí, no. Volveré contigo, pase lo que pase. Moroha puso su frente sobre la de ella y susurró en voz baja para que nadie más pudiera escucharlo. Te tienes razón. Nii-sama nunca ha roto una promesa. Satsuki intentó por la fuerza mostrar una cara algo aliviada. Su engaño era evidente, pero también lindo. Bueno, tengo que estar aquí para el festival escolar. Soy el único que se queda fuera. No quiero un festival escolar sin Moroha, Dios mío, ¿cómo llegamos a tener una conversación como esta? Si fuera cierto, a partir de este día, los Strikers estarían preparando una cafetería. Charles y los demás atacaron, luego atacó un Metaphysical tipo humano e incluso apareció Sixin. De verdad, ¿dónde puedo quejarme? Satsuki infló sus mejillas con ira. Sí, me siento animado por tu voz. Moroha sonrió cada vez más y separó su frente. Te hice esperar. Se dio la vuelta y le dijo a Sixin, quien tenía una mirada dura. Fue llevado con ellos, puesto entre Sixin a su izquierda y Kyoko a su derecha. Mientras sintió los ojos de Satsuki, quien tembló inquietamente sobre su espalda. 2 horas habían pasado desde que Satsuki contó la secuencia de los eventos. Durante todo este tiempo, ella había estado llorando.
No llores más, Ranjou-san. Shizuno también la abrazó cerca todo este tiempo, consolándola. Era comprensible que Satsuki fuera así. Ahora, la situación de Moroha era la peor. Cuando consiguieron que la directora Mari preguntara a la oficina principal de la división japonesa, Aimura Moroha fue tomada por la primera secretaria Takanashi y el delegado de la división china. Después de que ella admitió de mala gana que, no puedo borrar las dudas de que Aimura Moroha está manipulando Metaphysicals, por lo tanto estará en prisión y observación indefinidas. Una respuesta tan ilimitada y violenta llegó. Además, no obtuvieron la respuesta sobre dónde estaba confinado. Lo peor de lo peor. Lo sabía, debería haberlo acompañado, no iba a dejar sola a Moroha, puedes dejar de culparte ya. Shizuno asintió lentamente mientras acercaba sus mejillas a las mejillas de Satsuki que se empaparon de lágrimas. Pero. Hey, dime Urushibara, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, para recuperarme? No has hecho nada malo. Si hubiera estado allí, estoy segura de que solo podría haberlo despedido. Estás mintiendo. Estás haciendo esto para consolarme, nunca mentiría sobre esto. Simplemente escuchando los resultados, sería ridículo discutir, me alegro de haberlo hecho después. Más bien, solo un cobarde estaría encantado de señalar tal cosa. Las acciones de la división japonesa y la división china dejaron una pista, y eso se debe a que viste toda la historia con tus propios ojos y nos contaste sobre ella, ¿no? Si la etiqueta de identificación de Satsuki se hubiera entregado demasiado tarde. O si ella hubiera corrido a casa, viendo al Metaphysical de tipo humano. Habrían caído en una situación de pesadilla en la que Moroha habría desaparecido sin saber quién lo hizo. Entonces, entrégate con orgullo, de acuerdo. Satsuki se aferró a ella con todas sus fuerzas como si no hubiera nada mejor en lo que confiar. La oficina principal de la Academia Akane. Shizuno continuó consolándola en un sofá ligeramente firme para los visitantes. Un pesado silencio. Podía escuchar los sollozos de Satsuki y el leve sonido del segundero del reloj de la mesa avanzando. Y, rin, sonó un lindo sonido electrónico que no se adaptaba a la atmósfera de la habitación. Mari, quien parecía seria trabajando en el escritorio, inmediatamente dirigió sus ojos a la computadora. Maya, quien hizo lo mismo segundos después, lo examinó. Recibí una respuesta. Un correo electrónico de un socio confiable que se graduó de la Academia Akane, el mismo año en que se graduó Mari, y que trabaja en la oficina principal en Tokio, estaba a la vanguardia de la escena. Shizuno y Satsuki contuvieron el aliento y miraron a Mari, quien escaneó el contenido. Sí, parece que no hay evidencia de que Aimura-kun haya sido llevado a la oficina principal. No está siendo escondido. Si estuviera confinado en la oficina principal, entonces habríamos sabido su paradero al menos, Disu. Maya murmuró con una terrible cara desanimada. Ella vio la aparición del Metaphysical sin cabeza y cuando estaba a punto de decirle a todos por teléfono a toda prisa, alguien probablemente Takanashi Kyoko debido al momento la puso a dormir por medio de Saturn y se despertó después de que aparentemente Moroha fuera llevado. Al igual que Satsuki, no podía ser útil y tenía un sentimiento de endeudamiento, la sonrisa angelical de la que estaba orgullosa desapareció por completo. Moroha, ¿dónde estás? Shizuno se mordió los labios. Está pasando por una mala experiencia en este momento, Las lágrimas se desbordaron de los ojos de Satsuki. Shizuno de repente no pudo responder. Frotó la espalda de Satsuki y meditó mientras acercaba sus mejillas a las de ella. La división china era una organización especialmente diferente entre la organización del Caballero Blanco. Eran los más neutrales. O los que hacían las cosas a su manera. La persona excéntrica, el jefe de división llamado, Viejo, prefería vivir apartado del mundo como un ermitaño en las montañas sin abogar o participar en la conferencia de los Six Heads, queriendo moverse lo menos posible. Aunque por otra mano, las palabras decían que era conocido por su personalidad justa y recta. Dentro de la división, su personaje llegaba a todos desde arriba hasta abajo, silenciosamente iba a exterminar a los Metaphysicals de su propio país sin mostrar interés en la lucha por el poder,
siempre apegado a su actitud que decía no interferimos con ustedes, ustedes no interfieren con nosotros. Eran una parte difícil de tener medios para contactar y negociar, pero a diferencia de la antigua Rusia, no eran insensibles, y a diferencia de Francia, tampoco eran radicales. Sin embargo, la única excepción era el hombre llamado Lu Xixin. Ella había escuchado de su hermano mayor que él era la mano derecha del viejo y una persona experta que operaba la división china en lugar del líder que no quería hacer nada. Pero a diferencia del viejo que no tenía dos caras, él era un hombre que no sabías en qué estaba pensando. Un hombre que usaba cualquier medio si el propósito era justificable. Sería afortunado verlo rendirse en el último momento para no ser regado con las reprimendas del viejo. Mientras más lo pensaba, más parecía que su columna vertebral comenzaba a temblar. Pero ella estaba sacudiéndose seriamente sus preocupaciones. Moroja de ninguna manera es un hombre débil. Sí, lo sé, su Usaura había estado encarcelado en la mazmorra durante muchos años, su corazón nunca se rompió incluso cuando se lo colocó en un entorno tan pobre. No perdió sus circunstancias. Con una fuerte fuerza de voluntad, siguió viviendo como él. Creo en él incluso si nadie puede creer, con un fuerte deseo similar a una oración, de no perder el corazón de Moroja. Y sobre todo. Sigue esperando, Moroja, sin duda te ayudaré. Ella grabó fuertemente esa determinación y resolución en su corazón. El oponente era probablemente el delegado de la división china. Y la división japonesa. No importaba que especulaciones o planes estuvieran retorciéndose detrás de escena. Se juró a sí misma que no perdería ante todo eso. Ella no podía comprender el paradero de Moroja, y esto estaba plagado de cosas desconocidas. Era como pasar por la oscuridad absoluta, confiando en una sola vela. Puedo hacerlo, una vez más, incluso si tuviera que soportar el dolor. Incluso si tuviera que gatear. Incluso si tuviera que hacer algo. ¿Hacia dónde estaba Moroja, esperando en las profundidades de la oscuridad? Primero necesito algún tipo de pista. Dadas las condiciones internas de la división japonesa, debería ser imposible mirar hacia arriba, tal vez debería pedirle ayuda a su hermano mayor Tadanori. Incluso esa persona era buena en política. Era molesto confiar en él, pero Shizuno decidió soportar la depresión primero.